Un saludo a todos, mi nombre es Elisa González Ferreiro, presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Para mí es un honor participar en este congreso y, por supuesto, felicitar a los organizadores de CONACES 2022. El título de mi intervención es Conveniencia de una ley espacial mexicana. Como todos sabemos, son muchos los estados que han aprobado sus leyes espaciales nacionales, es decir, su ley sobre actividades espaciales. El primero de todos fue Noruega en 1969 y a ella le siguieron muchos estados y el más reciente Portugal en 2019. Si bien es cierto que quedan otros estados que aún no han aprobado sus legislaciones espaciales nacionales, como pueden ser, bueno, pues los estados de Latinoamérica y Caribe y también España, por ejemplo, ¿no? Por tanto, se ve necesario articular, porque con el advenimiento del New Space son cada vez más las empresas que quieren llevar a cabo actividades espaciales. Por tanto, ¿qué ítems debemos incluir en una ley espacial nacional? Pues en primer lugar las definiciones, es decir, debemos de definir qué conceptos van a ser utilizados en la ley. Por ejemplo, ¿qué es un objeto espacial? ¿Qué es un vuelo suborbital? ¿Qué son los desechos espaciales o residuos espaciales? ¿Qué se entiende por daño, incluido el del medio ambiente terrestre como el del espacial? ¿Qué es un accidente, un incidente, un participante en un vuelo espacial y otros términos que estimemos de interés? También sería conveniente delimitar el espacio aéreo del espacio ultraterrestre, como lo ha hecho la ley australiana sobre actividades espaciales. La doctrina más general consideramos que la delimitación de espacio aéreo ultraterrestre a 100 kilómetros de altitud por encima del nivel del mar es la más idónea, pero eso lo deben de plasmar cada estado. ¿Qué otros ítems son necesarios? Pues por supuesto que toda la ley esté de conformidad con el Tratado del Espacio de 1967 y con los convenios que lo desarrollan y que lo complementan y de los que México es parte. Es decir, el Tratado del Espacio del 67 es considerado como la Carta Magna del Espacio. ¿Por qué? Porque va a tener unos principios que son considerados como costumbre internacional, que vienen ya acogidos desde la Declaración de Principios de 1963 y que han perdurado durante muchísimo tiempo y que ningún Estado se ha opuesto a ellos. Por tanto, por eso se consideran como costumbre internacional. ¿Es ello que supone? Pues que un Estado que no forme parte del Tratado del Espacio también tiene que cumplir internacionalmente con estos principios. ¿Qué otros convenios van a tener que aplicarse? Es decir, que derivan de las disposiciones del Tratado del Espacio y que van a ser complementados por ellos, pues el Acuerdo sobre el Salvamento de 1968, el Convenio sobre la Responsabilidad de 1972, el Convenio sobre el Registro de 1975 y el Acuerdo sobre la Luna de 1979. Por otro lado, principios más bien a destacar pues son respetar el principio de exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, el principio de no apropiación nacional ni del espacio ni de los cuerpos celestes, ello con independencia de que en la ley pueda tratarse algún régimen de explotación de recursos en los cuerpos celestes, actuar de conformidad con el derecho internacional y la prohibición de colocar armas nucleares o de destrucción en masa en cualquier parte del espacio ultraterrestre o los cuerpos celestes. El artículo 4 del Tratado del Espacio recoge esto, pero también indica que se puede colocar armas convencionales alrededor de la Tierra y en el espacio ultraterrestre. Por tanto, ello no invita precisamente a una carrera de armamentos, es decir, no debe de, por esta permisividad, digamos, de colocar armas convencionales, no se debe tampoco alentar a una carrera armamentística. Por otro lado, figura el deber de ayuda y salvamento a las tripulaciones, así como la restitución de objetos espaciales de conformidad con el Acuerdo sobre el Salvamento de 1968.
obligación de inscribir el objeto espacial lanzado en el Registro Mexicano de Objetos Espaciales y posteriormente en el Registro Internacional de las Naciones Unidas. Ya sabemos que el Convenio sobre el Registro de 1975 nos va a indicar una serie de parámetros que debemos de inscribir. Pues quiénes son los operadores, el estado de lanzamiento, las órbitas, cuando un objeto espacial deja de ser funcional, si hay un cambio de propiedad en órbita, eso es muy recomendable para saber cuándo el objeto no es funcional, porque aunque cause un daño, también se va a tener responsabilidad sobre ese objeto, ese residuo ya espacial, ¿no? Luego las actividades espaciales pueden llevarse a cabo desde territorio mexicano, es decir, espacio terrestre, marítimo y aéreo de soberanía mexicana, o en territorio de otro estado o en áreas no sometidas a soberanía de ningún estado, ¿no? Por ejemplo, piénsese en lanzamientos desde alta mar, desde una estación orbital o incluso desde un cuerpo celeste. En cuanto a los vuelos suborbitales, es importante añadir el consentimiento informado por parte del participante en un vuelo espacial suborbital, ¿no? El participante deberá firmar un formulario de consentimiento en el que acepte los riesgos involucrados en la actividad, siempre que tenga una edad mínima requerida y capacitación mental. Esto en cuanto a los vuelos suborbitales. En cuanto a los vuelos espaciales al uso, es decir, ya pues si van tripulaciones a la Estación Espacial Internacional o a la futura Deep Space Gateway, ¿no?, que se colocará en órbita cislunar alrededor de la Luna. Bueno, pues las tripulaciones tienen un código de conducta que han de respetar, así como porque ese código de conducta sea aprobado también por las agencias espaciales nacionales, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando hay un turista espacial, el derecho espacial no está tan desarrollado como el derecho aeronáutico. Por tanto, se tiene que acoger a el régimen aplicable a las tripulaciones para que no quede sin cobertura jurídica. Por otro lado, bueno, pues es fundamental la responsabilidad internacional del Estado por las actividades nacionales, tanto públicas como privadas. El deber de autorización y fiscalización constante se va a traducir en licencias que el Estado tiene la facultad de conceder a los operadores privados, es decir, que no se va a requerir licencia cuando el operador sea el Estado o alguno de sus organismos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una responsabilidad internacional. Es decir, que si ese operador, esa empresa, causa un daño a terceros y no tiene luego la facultad de resarcir esos daños, va a ser responsable el Estado de lanzamiento. Por tanto, es muy importante el término responsabilidad internacional. Luego tenemos que es conocido en inglés como responsibility. Luego tenemos otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad por daños, que sería la liability. Los operadores privados pueden ser nacionales o extranjeros, por tanto se otorgarán licencias a los operadores privados que pueden ser personas físicas o jurídicas, siempre que no comprometan la salud pública, la seguridad de las personas y no afecte o ponga en peligro la seguridad y defensa nacional de México. Esto es un asunto muy importante y que vamos a observar en muchas de las legislaciones espaciales nacionales. Es decir, siempre seguridad de las personas y de los bienes, desde luego, pero que también no se ponga en peligro la seguridad y defensa nacional del Estado. Por otro lado, la licencia para el lanzamiento desde el territorio mexicano incluye o debería de incluir su reingreso. Sin embargo, cuando el lanzamiento de un nacional mexicano se lleve a cabo desde territorio extranjero, ahí habrá que valorar si el operador ha de contar con una licencia o autorización para el reingreso en territorio mexicano.
Las licencias pueden concederse tanto para el lanzamiento de vuelos espaciales, incluidos los suborbitales, como para operar un puerto espacial, es decir, una infraestructura, así como para cualquier otro tipo de actividad espacial, por ejemplo, la explotación de recursos en la Luna y otros cuerpos celestes. La autoridad que se designe será competente para conceder, renovar, transferir, suspender y retirar una licencia. También se prevé la posibilidad de renuncia por parte del licenciatario. Puede suspenderse temporalmente una licencia si existe sospecha de que no se cumple algún tipo de requisito de la licencia. Y también cuando se puede retirar la licencia si no se cumplen determinados requisitos o existan riesgos para la seguridad o que entren en conflicto con los intereses de México. El licenciatario de una actividad espacial tendrá la obligación de cumplir los requisitos que se establezcan y presentar además un estudio donde se expongan las características técnicas de diseño de la misión, una evaluación de los posibles riesgos que pudieran ocurrir, por ejemplo, medioambientales, de seguridad pública, de defensa nacional, de generación de desechos e incluso de reingreso. El licenciatario también tendrá la obligación de demostrar su capacidad técnica y financiera, así como suscribir un seguro obligatorio para cubrir los posibles daños que se causen a terceros. Por ejemplo, si el Estado mexicano satisfizo la indemnización en virtud de la responsabilidad internacional que hemos comentado antes, tendrá derecho a repetir contra el licenciatario por el montante abonado a través de un mecanismo nacional que se cree a tal efecto. Podrá también dispensarse del seguro obligatorio o una reducción en su importe cuando el objeto espacial lanzado sea de pequeñas dimensiones, se considere que comporte riesgos reducidos o cuando las actividades espaciales se destinen a fines científicos, de investigación, educación o formación. También se contempla la posibilidad de que el operador presente otra garantía financiera. El licenciatario u operador de un puerto espacial está facultado para elaborar los estatutos que rijan este último, para un funcionamiento seguro y permitir el acceso a personas autorizadas en caso de emergencia o simplemente para verificar el correcto desempeño de la instalación, por ejemplo, el oficial de seguridad de lanzamiento. También hay que tener en cuenta las directrices internacionales sobre reducción de desechos espaciales, seguridad nuclear y defensa planetaria, así como también protección planetaria, bien en un sentido general, bien como requisito para la concesión de la licencia al operador de un objeto espacial o vehículo espacial, porque el vehículo espacial es un objeto espacial. Por tanto, ha de protegerse a los ciudadanos y a la propiedad también del impacto de los posibles objetos cercanos a la Tierra, especialmente los asteroides potencialmente peligrosos. Es decir, aquí hemos de distinguir lo que es protección planetaria, que sería en el caso de que vayamos a un cuerpo celeste, es decir, las medidas que debemos de tomar, que tenemos las directrices del COSPAR para no contaminar el medio ambiente del cuerpo celeste, pero también todas aquellas medidas necesarias para proteger nuestro medio ambiente en las misiones de reingreso. Y no hay que confundir la protección planetaria de la defensa planetaria. Es decir, defensa planetaria es que ha de establecerse, y se está trabajando en ello, en un protocolo, de tal modo que ante el advenimiento de un posible asteroide peligroso se tomen todas las medidas necesarias. Es decir, los estados están observando continuamente a través de sus instalaciones de observación, pues los objetos, asteroides, cometas, tal. Entonces hay una red en la cual todos los estados pues tienen acceso a saber, ¿no?, como si hubiera o pudiera haber
un efecto potencialmente peligroso, ¿no?, de impacto contra la Tierra. En este caso, los Estados deberían de tomar en consideración qué se debe de hacer, es decir, si proceder a un desvío de ese objeto, que hay misiones ya que se están trabajando sobre desviación de asteroides, si conviene a lo mejor su destrucción, que igual muchas veces no es lo más recomendable porque se fracturaría en varias partes y quizá fuera peor, o bien, bueno, pues si no queda otro remedio, ver cuál es la zona estimada de impacto y proceder a una evacuación segura de personas. Y en todo ello se está trabajando actualmente. Por otro lado, también sería muy interesante, al igual que en el derecho aeronáutico contamos con la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves, pues lo mismo deberíamos de hacer en el plano espacial. Es decir, respecto a los accidentes o incidentes que puedan ocurrir en México o en otros lugares como consecuencia de las actividades espaciales en los que el operador mexicano participe, pues se puede establecer una junta de investigación o una comisión de investigación de accidentes e incidentes espaciales. Esta investigación, ¿qué va a tener como finalidad? Pues la misma que en el derecho aeronáutico, la de esclarecer las circunstancias que rodean cualquier accidente para evitar que vuelvan a producirse. Esa es la finalidad principal. La finalidad principal no es determinar culpas o responsabilidades. Si las hubiera indicios, el juez requerirá ese informe final, ¿no?, que el investigador debe de elaborar, pero la finalidad principal es ver qué ha sucedido para que no vuelva a repetirse. Luego, pues lógicamente hay muchas legislaciones que vienen complementadas con un reglamento, ¿no? El reglamento, bueno, pues va a contener las especificidades técnicas que no quieran incluirse en la ley o que para que no sea excesivamente extensa, ¿no? La ley más bien tiene un carácter general. Y luego, por supuesto, en la ley debe de incluirse el régimen sancionador, ¿no? Por ejemplo, imagínense una empresa que lleva a cabo un lanzamiento sin licencia o sin permiso. Por tanto, estos son los principales ítems que, desde luego, se pueden recoger otros más, pero quizá sean los más importantes, ¿no?, para poder empezar a elaborar una ley nacional sobre actividades espaciales. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Cuídense mucho.